Bueno, entonces, partiendo con los problemas de la ayuntía 5, bueno, los cuatro problemas detrás tienen la misma idea, en el fondo tener una entrada, una salida y un sistema, que es un sistema LTI. Ok, en este caso, para el problema 5.1, tenemos la entrada, que es una señal periódica compuesta de rects, y tenemos la respuesta de impulso del sistema. Ok, nos piden entonces una expresión compacta para la salida y la serie de Fourier exponencial correspondiente. Ok, en este caso, bueno, tenemos nuestra entrada, tenemos nuestra respuesta de impulso, cuya transformada HDF nos definía la transferencia de nuestro sistema LTI. ¿Okay? Esto también se comportaba como un filtro. ¿Okay? Recordar las propiedades de los filtros, en el fondo me atenúan, aumentan dichas componentes en frecuencia y además de desfasarme. Aquí recordar que HDF yo lo podía escribir como la parte de la respuesta en magnitud y la parte de la respuesta en frecuencia. Que bueno, esto de acá es lo mismo que en el fondo la exponencial a la j teta sub h, que lo entendíamos como el desfase de mi sistema respecto a la frecuencia que tiene la entrada. ¿Okay? O más bien la respuesta en frecuencia, tanto en magnitud como en fase. Bueno, teniendo eso, en el fondo la lata para este ejercicio es plantear esto como una señal que sea manipulable en cuanto a su transformada. ¿Okay? En este caso tenemos una rect que tiene una compresión temporal de 2 y que está siendo, digamos, muestreada. Bueno, aquí es un poquito difícil de verlo. Recomiendo lo siguiente: factoricemos por 2 y vemos qué es lo que está pasando. En el fondo, el factor de 2 es un escalamiento temporal. En el fondo, si era mayor en magnitud a 1 este número, en este caso 2, me está comprimiendo la señal en un factor de 2. ¿Ok? Y además está ocurriendo que la señal está siendo muestreada en cada 2, periodo 2. ¿Ok? Uy, perdón, se me cortó un poquito. Bueno, sabemos entonces que este rect, en el fondo, si yo lo factorizo por 2, entonces me queda de la siguiente manera. Es un rect que, bueno, sufrió dos transformaciones temporales. O más bien es un tren de rects que, bueno, está siendo sumado con un periodo de 2. ¿Sí? Y fue comprimido por un factor de 2. Es decir, el rect, bueno, aquí no tengo nada más que escribir. Si yo lo dibujo, bueno, un rect normal era de esta forma. En el fondo iba desde menos un medio hasta un medio con altura 1. ¿Ok? Ahora, una compresión por un factor de 2 temporal, valga la redundancia, me comprime en el tiempo por un factor de 2. ¿Ok? Ahora va a ir desde menos un cuarto hasta un cuarto. Y además, este rect va a ir siendo muestreado con un periodo de 2. Es decir, bueno, esto no me quedó muy representativo, pero bueno, el siguiente rect estaría por acá. No, el mismo color. Aquí al centro tengo el valor 2. Aquí a la izquierda tendría menos un cuarto más 2. Y aquí a la derecha tendría 2 más un cuarto. ¿Okay? Sigue teniendo el mismo ancho, la misma compresión por 2. Y va a ir siendo muestreado por un periodo de 2. Lo mismo aquí a la izquierda. ¿Okay? Entonces este tren de rects, ¿okay? Lo puedo escribir como convenientemente una convolución, la cual me va a permitir en el fondo plantear la transformada, ocupar propiedades de la transformada para resolverlo de manera más fácil. ¿Ok? Entonces, pensando en aquel dibujo
la forma que tiene esta función, bueno, ya habiendo factorizado por 2, puedo plantear esta sumatoria como una convolución de un rect que, bueno, fue comprimido por un factor de 2, como se ve en el dibujo, y siendo muestreado más bien con un periodo de 2, ¿ok? No muestreado, sino en el fondo este rect aparece desplazado en cada t sub 0 igual 2. Ahora es una señal periódica en el fondo, ¿ok? Ahí, perdón por ocupar el término muestreo. Muestreo es distinto a una señal periódica, ¿okay? Ahí vamos a ir viendo. Esta es la otra manera que puedo plantear este tren de rects. En este caso, bueno, si aplico la transformada de una convolución en el tiempo, se me transforma en una multiplicación en el espectro en frecuencia. ¿Ok? Recordar que la transformada de una rect, en el fondo esta rect la puedo escribir como rect de t partido un medio, y nosotros no sabíamos la transformada de rect de t partido en algo, era ese partido en algo por sinc de fs algo, que lo llamamos tau normalmente, y sabíamos también la transformada de un tren de pulso, ¿ok? En este caso era la frecuencia que tenía este tren de pulso. Bueno, este tren de pulso tiene periodo 2, es decir, su frecuencia es un medio. ¿Okay? La frecuencia multiplicada por otro tren de pulso. ¿Okay? Pero ahora que va en la frecuencia y x espaciados en la frecuencia. 1 partido el periodo, que es lo mismo. ¿Okay? Es decir, esto acá. Pasamos de la convolución nuevamente a la multiplicación en el dominio de la frecuencia, el espectro de frecuencia. Bueno, con esto es llegar a multiplicar, tengo esto de acá. Esto de acá sí es una señal muestreada. Esto de acá es una señal periódica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tiene que ver con la dualidad. Y esto da para pensar, porque en el fondo me está diciendo que en el tiempo una señal periódica de esta forma, que es la que teníamos recién, es decir, esto de acá, que son puros rects que van desde menos un cuarto, perdón, hasta un cuarto, con ancho un medio, y muestreados cada 2 segundos, perdón, con periodo 2 segundos. En el dominio de la frecuencia, esta periodicidad en el tiempo se traduce en muestreo en la frecuencia. La transformada de un rect era la sinc, que acá la tenemos. Es decir, la transformada de este rect en el dominio de la frecuencia, bueno, es una sinc. Perdón por el dibujo horrible. Esta sinc va a aparecer muestreada. ¿En cada cuánto? En cada la frecuencia fundamental. En este caso, el periodo fundamental de esta señal periódica era 2. La transformada de esta señal periódica va a ser, bueno, la transformada de un rect normal, pero muestreado. ¿Ok? Va a aparecer pulsos multiplicando a la red. ¿Ok? Que si yo traspaso esto a los coeficientes de una serie exponencial, son valores puntuales. ¿Ok? Recordar que los deltas tienen altura infinita. Multiplicados por una sinc no dejan de ser infinitos. Es solamente una manera de visualizar estos deltas con el, digamos, área distinta de 1. ¿Ok? Va a ser esta misma señal multiplicada por muchos deltas. Y viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago este procedimiento de multiplicar una señal
con deltas, con un tren de pulsos, multiplicar, ¿ok? Pero ahora en el tiempo, si esto fuera el tiempo, en la frecuencia aparecería una señal periódica. Y al revés, si en el tiempo tengo una señal periódica y le aplico la transformada, en la frecuencia aparece una señal muestreada. Una señal muestreada en el tiempo me daría una señal periódica en la frecuencia y viceversa, ¿ok? Ojo con eso. ¿Ok? Bueno, ya con eso tenemos entonces una señal muestreada en la frecuencia a partir de una señal periódica en el tiempo. Veamos qué es lo que está pasando. Bueno, tenemos que la función de transferencia de mi sistema es una sinc de 4T. Bueno, yo no tengo tal vez directamente la transformada de la sinc, pero sí me sé la transformada de una rec. ¿Ok? Bueno, particularmente si tau para esta transformada valiera 1, tendría eso ahí. Por propiedad de dualidad, ¿ok? Si una rec en el tiempo, en el dominio de la frecuencia, es una sinc en el dominio del tiempo es una rect evaluada en menos f en el dominio de la frecuencia. Ya que la rect es una señal par, bueno, es lo mismo. Luego, si comprimo esta señal por cualquier factor, digamos A, recordar que una compresión en el tiempo se entendía como una expansión en frecuencia y además ponderado por 1 partido ese factor de compresión en el tiempo. Ok, entonces obtengo eso ahí. Ok, de acá para acá ocupé la propiedad de dualidad, de acá para acá, en el fondo compresión temporal y cómo se traduce en expansión en la frecuencia y viceversa. Ok, luego con eso y viendo esta expresión de acá, ya me sé en el fondo la transformada de sinc de 4T. Me llega a reemplazar. Me da eso ahí, una recta en el dominio de la frecuencia. Ok, entonces tenemos mi señal XDF en la frecuencia, en la señal de entrada, y tenemos el sistema que se comporta como un filtro. Ok, si yo grafico, bueno, sabemos que XDF es una sinc ok, que para este caso está expandida en un factor de 2. Recordar que la sinc originalmente se hace 0 en 1, en 2, en 3, en 4. Si está expandida por un factor de 2, es decir, dividiendo el argumento por 2, se va a hacer 0 en 2, 4 en 6. ¿Okay? Se expandió temporalmente. Menos 2, menos 4, menos 6. ¿Okay? Esto es la frecuencia. Bueno, esta sinc tiene amplitud 1/4 y está multiplicada por un tren de pulsos que aparece cada 1/2 de frecuencia. ¿Okay? Entonces, bueno, tendría el pulso central en 1/2 de frecuencia, en 1, en 1,5, en 0 se hace 0 y así. Etcétera, etcétera, etcétera. Uy, si la chunto. Ok, se entiende la idea. Recordar, estos pulsos no tienen esa altura, sino que tienen el área que tiene, o sea, adoptan el valor que tiene la sinc en estos puntos. Eso es lo que ocurre. Por ejemplo, este pulso de acá tendría área sinc de, bueno, F medios con F evaluado en 1. ¿Okay? Este pulso está en 1. Es decir, ese pulso tiene área, no altura, de sinc de 1/2.
¿ok? Y así podemos ir sacando el área que tiene cada uno de esos pulsos. Los puse con distinta altura para, en el fondo, ver de un poquito de manera gráfica el área que adoptan, ¿ok? Bueno, eso sería la señal XDF, que en el fondo son los pulsos en el espectro en frecuencia. Ahora, graficando el filtro, tengo que es una recta de ancho 4 centrada en el frecuencia 0, es decir, si lo grafico como una señal azul, este sería mi filtro. Tendría también valor 1/4 y existiría entre el -2 y el 2, con ancho 4. ¿Ok? Esta sería la transferencia al sistema. Si grafico eso de manera más hermosa, gozo de ahí. ¿Ok? En definitiva, me voy a fijar ahora en qué ocurre al tener mi entrada multiplicada con mi salida, porque en el fondo me interesa sacar la salida, bueno, el espectro de frecuencia de la salida, que me va a venir dada por la multiplicación del filtro por la transferencia de la entrada, el espectro en frecuencia. Si me doy cuenta, bueno, el filtro va a dejar pasar todos los pulsos que estén dentro, marca la redundancia, del filtro, de su existencia. Más allá de 2 Hz no van a existir pulsos. ¿Ok? Una manera fácil de verlo es simplemente de manera gráfica, entender que tanto el filtro como la entrada tienen amplitud 1/4. Bueno, llegar y multiplicar me va a dar 1 partido en 16 y solo me va a dejar pasar entonces los pulsos que estén dentro de el ancho de banda de este filtro. ¿Ok? La máxima amplitud es 1 partido en 16. ¿Ok? Y la salida entonces venía dado por la multiplicación entre el espectro de la entrada multiplicado con el espectro de la respuesta de impulso del sistema. Me da esta expresión de acá. Y nuevamente, si yo quiero volver desde el dominio en frecuencia a el dominio temporal, recordar, y si lo queremos dejar directamente en manera compacta, recordar por ejemplo que un coseno de omega 0t, mejor 2pi f 0t, la transformada era, bueno, un delta aplicado a frecuencias negativas, perdón, y otro delta aplicado a frecuencias positivas, y dividido en 2. ¿Ok? Es decir, si yo sé esto de acá y veo este espectro en frecuencia, yo sé que este pulso y este pulso me componen un coseno. Este pulso y este otro pulso me componen otro coseno. Y este pulso otro coseno. Es decir, voy a tener 3 cosenos. ¿Ok? Y una componente a frecuencia constante. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, si quisiéramos sacar el coseno que hace este pulso y este pulso, bueno, sabemos que en este punto el área que tiene este pulso la podemos sacar de esta expresión de acá. ¿Ok? Sería llegar y evaluar I de F en este caso 1/2. ¿Ok? I de F en 1/2, bueno, me da 1 partido en 16 por la sinc de 1/4. ¿Ok? Por bueno, el pulso que esté en ese instante. ¿Ok? En este caso estaría el pulso en 1/2. Me aparecerían 2 pulsos, uno en 0. Perdón. Ah, claro, me aparecería solamente un pulso
este pulso de acá, si es que lo evalúo en un medio, me parecería un delta evaluado en 0. ¿Ok? Y bueno, eso tiene sentido porque en el fondo si estoy evaluando a frecuencia un medio, estoy evaluando en este delta, pero lo que me importa es este factor que pondera el área de ese delta. Es decir, si está el área que tiene ese delta, luego el coseno que me compone estos dos deltas, que son, digamos, simétricos respecto al eje vertical, sería, bueno, este factor de acá, perdón, esto es sinc, un cuarto, ¿ok? Y ya que esto viene de exponenciales complejas que me dividen por 2, ¿ok? Tengo que multiplicar por 2. Esto está en el fondo a la frecuencia a la que están los deltas. La frecuencia un medio. ¿Ok? Esa parte de mi espectro la pasé al dominio del tiempo, que fueron esos dos deltas. Los condensé en una sola expresión que en el fondo me compone un coseno a partir de esta propiedad de acá. A partir de la expresión que tenía el espectro en frecuencia de la salida, puedo sacar el área por la que se ponderan estos deltas. Y luego, ya que los deltas dividen en 2, ¿ok? La amplitud original del coseno, tengo que multiplicar por 2. ¿Ok? Y con eso tengo ese primer coseno. Puedo hacer el mismo procedimiento para los otros dos pares de deltas que quedan y me van a salir otros dos cosenos más. Esto es un poquito latero, pero ahí está, en el fondo. 1 partido en 16, que es la altura del primer delta. ¿Okay? En el dominio del tiempo eso es una constante. Acá está. Estos dos deltas, encerrados en rojo, se condensan en este coseno. ¿Okay? Aquí está todo factorizado por 1 partido en 16 y por 2 porque aquí después vienen puros cosenos. Estos dos deltas que están en azul se condensan acá, multiplicado por 2 y por 1 partido en 16. Recordar eso. Y estos dos deltas, los más chiquititos, bueno, están condensados acá. ¿Okay? Entonces esa es una forma de pasarse directamente al dominio del tiempo. No es tan fácil, pero, o sea, rápida de ver la forma, pero es bien rápida. ¿Ok? Perdón, ¿qué dije? No es tan sencilla de ver, pero sí es rápida, si uno tiene en consideración esta propiedad. ¿Ok? Eso, en el fondo, y teniendo en cuenta que ya tengo en el espectro en frecuencia puros deltas, es llegar y obtener los coeficientes de una serie de Fourier, si es que quiero obtener la serie de Fourier de esto. ¿Ok? Recordar que en este punto tengo una frecuencia fundamental de un medio y tengo la frecuencia 0 y los tres primeros armónicos, y más allá todas las componentes de sub n se hacen 0. Las componentes de sub n es simplemente llegar y evaluar en la frecuencia en la que aparecen estos deltas. ¿Okay? El escalar que va a estar ponderando el área de los deltas es el valor de los coeficientes. ¿Okay? Recordar que si yo quería sacar el gráfico equivalente de los coeficientes de sub n, bueno, sería idéntico al espectro en frecuencia de la salida, pero en vez de deltas de Dirac son deltas de Kronecker. ¿Okay? Son puntos con altura definida, cuyos puntos van a tener el mismo valor que tenía el área de estos deltas. ¿Okay? Un traspaso directo entre el espectro en frecuencia de la salida, que son puros deltas con altura infinita pero área distinta en cada punto. Los coeficientes van a tener el valor, digamos, puntual del área de cada uno de esos deltas. ¿Okay? Entonces directo.
¿Ok? Y luego es corroborable que a frecuencia continua vale 1 partido 16. El primer armónico a frecuencia positiva y negativa, ya que es una exponencial compleja, toma este valor y llega a reemplazar. Lo mismo el segundo armónico para frecuencia positiva y negativa, y el tercer armónico. Ahí tenemos los tres primeros armónicos y la continua, que me van a permitir recomponer esto mediante la serie exponencial de Fourier. Este sería el problema 5.1. Bueno, continuando con el problema 5.2, nos piden encontrar la entrada del sistema si la salida es una sinc al cuadrado y la entrada, la respuesta de impulso, una sinc de 2t. ¿Ok? Bueno, tenemos esto acá, la información que tenemos. Y bueno, lo que siempre hay que hacer, en el fondo, obtener la transformada, ya que en el espectro de frecuencia es mucho más fácil de operar que en el tiempo. Nosotros sabemos que una sinc al cuadrado está relacionada con una triangular, respecto a la dualidad. Si tengo una sinc al cuadrado en el tiempo, voy a tener una triangular en el dominio de la frecuencia, y si tengo una triangular en el tiempo, voy a tener una sinc al cuadrado en el dominio de la frecuencia. ¿Okay? Bueno, es sabido por tabla y ha sido demostrado también que la transformada de una triangular de ancho 2 tau es una sinc comprimida en un factor de tau y por tau. ¿Ok? Es decir, si yo ocupo esta propiedad de dualidad, y muy bien en el fondo recordando que va a tener la misma forma, lo que tau sinc al cuadrado, pero en el tiempo, es decir, este resultado de la transformada en el dominio de la frecuencia, bueno, va a ser una triangular evaluada en una frecuencia negativa, un argumento negativo, y ya que la triangular es una señal par, da lo mismo. ¿Ok? Con esto ya tenemos la transformada que necesitamos. Bueno, y además que ya sabemos la transformada de una sinc, que va a ser una rect. ¿Ok? Una rect ponderada por un medio y expandida en un medio. Bueno, la salida en este caso va a ser una triangular normalita, ya que para este caso el tau de acá vale 1, y el espectro en frecuencia de la respuesta de impulso, la transferencia de mi sistema, es una red. ¿Ok? Como ya lo habíamos sacado en el problema anterior. Bueno, luego, dado que tengo esta relación entre la entrada de mi sistema y la salida, una multiplicación sencillita en el dominio de la frecuencia, luego, bueno, llego y reemplazo. ¿Ok? En el fondo tengo esa relación. Ahora, no es tan fácil como llegar y dividir por una recta. ¿Ok? Más fácil y más sencillo es, en el fondo, verlo de manera gráfica. Si lo vemos de manera gráfica, podemos saber qué es lo que se debe multiplicar con este filtro para que aparezca una triangular. Bueno, sabemos que esta triangular tiene ancho 2. ¿Ok? Una triangular normalita para este curso se definía como, bueno, una triangular de altura 1. En este caso va desde la frecuencia menos 1 a 1, y de ahí es 0 para todo el espectro. Y esta recta, bueno, está ponderada por un medio y existe entre el menos 1 y el 1, tiene ancho 2. ¿Ok? Ahí está la diferencia entre la triangular y la recta. La recta, el número que dividía me definía el ancho, y la triangular, el número que dividía me definía, bueno, hasta dónde es distinto a 0. ¿Ok? Uy, perdón, ahí borré lo que venía después. Bueno, en este caso, la recta sería algo así, con altura un medio, entre menos 1 y 1. Luego, bastará con pensar que
se debe multiplicar con este filtro para darme una triangular que más encima existe dentro del ancho de banda del filtro. Es decir, no tenemos problemas de que sea una señal recortada. ¿Ok? ¿Qué es lo que debe ocurrir en este caso? Bueno, si me salió una triangular de amplitud 1, siendo que este filtro me divide a la mitad, bueno, esta señal está obligada a tener amplitud 2, ya que el filtro me divide a la mitad la amplitud. Y ya que la señal de salida del sistema es una triangular, bueno, la entrada también tiene que ser una triangular, ya que este filtro es ideal. ¿Ok? No me deforma la señal. Y debe ser del mismo ancho. Es decir, si multiplico esta triangular que tiene amplitud 2 con el filtro que tiene amplitud 1 medio, que es la red, voy a tener como salida la triangular de amplitud 1, que solamente fue escalada y no deformada. ¿Ok? Es un filtro ideal. Si grafico eso de mejor forma, ¿ok? Obtengo eso de ahí. Y la expresión de a la derecha, en el fondo lo que acabamos de escribir, obtengo una triangular de amplitud 2. Y bueno, aplicando la dualidad tiempo-frecuencia, obtengo a partir de la transformada inversa, que está en la entrada, una 5 al cuadrado, ¿okay? Que cumple con ser una triangular en el dominio de la frecuencia. ¿Okay? Ese sería el problema 5.2. Perdón. Para el problema 5.3, bueno, tenemos en este caso de entrada una señal periódica con periodo 2. Directamente acá podemos ver que tiene periodo fundamental 2. Y tenemos la respuesta impulso del sistema, al cual se va a someter la entrada. ¿Ok? En este caso una sinc vendrá por esta señal sinusoidal. Bueno, y naturalmente nos piden la salida. Ok, bueno, recordar que esto lo podemos plantear de mejor manera para poder operarlo con las propiedades de la transformada, como siempre, como una convolución. En este caso una convolución entre una 5 al cuadrado de t y un tren de pulsos con periodo t sub 0 igual 2. ¿Ok? Podemos aplicar directamente la transformada. Sabemos que la transformada de una 5 al cuadrado es, según el ejercicio 5.2, una triangular. Y el transformado en tren de pulsos sigue siendo un tren de pulsos. ¿Ok? En este caso, x paseados en 1 partido el periodo fundamental, x paseados en múltiplo de la frecuencia fundamental. Como siempre se ha hecho. Esto es F0. Y ponderados por la frecuencia fundamental. Además de eso, podemos sacar la transformada de la respuesta a impulso de mi sistema y recordar que siempre es más amigable proponer esta respuesta a impulso. Bueno, la sinc no hay nada que hacer y además ya sabemos la transformada de una sinc, pero esto de acá lo podemos desmenuzar, descomponer en términos que son más amigables a la transformada, a las propiedades de la transformada. Desmenucémoslo en exponenciales complejas. En este caso, para un seno, el seno lo podemos pensar como un coseno desfasado en menos pi medios, y por la propiedad de modulación, ok, esto en el fondo son exponenciales complejas, pi medios, perdón, e a la j 4 pi t, ok, por e a la j
menos pi medios dividido en 2 más e a la menos j 4 pi t por e a la j pi medios. Y propiedad de modulación. Y además el seno lo que hacía era desfasar en pi medios, en menos pi medios las frecuencias positivas y en pi medios las frecuencias negativas. ¿Ok? Perdón, aquí creo que lo tengo al revés. Ahí sí. Era así. Sí, era así. Claro, las frecuencias positivas las desplaza en menos pi medios y las frecuencias negativas en pi medios positivos. Ahí se seguía cumpliendo la propiedad de que la fase de la transformada era impar. Bueno, ya que lo tengo de esta manera, esta exponencial de acá lo que hace es desplazarme la transformada de este escalar que está multiplicando al lado. ¿Ok? Las exponenciales complejas me desplazaban la transformada en el dominio de la frecuencia. ¿Ok? Si aplico entonces la transformada de Fourier a eso, aquí tengo una multiplicación, me va a aparecer una convolución, me va a aparecer la transformada de la zinc y la transformada de estos términos de acá, que se van a traducir en pulsos, en delta Dirac. En este caso, nuevamente, tengo a frecuencias negativas un desplazamiento de fase de pi medios y a frecuencias positivas un desplazamiento en menos pi medios. Y la transformada del 1 solito era un delta común y silvestre. ¿Ok? Tenemos entonces esta convolución, que son en el fondo la convolución entre una señal que yo sé graficar, que es la recta, que tiene ancho 2, ponderado por un medio, va a estar convolucionada con un tren de delta Dirac, pero los cuales a frecuencias 2 y menos 2, bueno, van a tener área un medio, a frecuencias positivas con un desplazamiento en menos pi medios y a frecuencias negativas con desplazamiento en pi medios. ¿Okay? Si hago eso y lo veo en el gráfico, voy a tener que separar entonces, si digamos quiero directamente graficar el espectro de frecuencia de la entrada con el espectro de frecuencia del sistema, de la respuesta de impulso del sistema, obtengo eso de ahí, en el fondo. HDF es la magnitud del espectro de respuesta de impulso del sistema. En este caso, tenemos que, bueno, es una rect de amplitud medio convolucionada primero con un delta centrado en frecuencia 0. Ahí tenemos el primer rect. Luego, otro rect de amplitud medio y ancho 2 convolucionado con un delta a frecuencia menos 2 y amplitud medio. ¿Ok? Entonces me aparece otro rect centrado a frecuencia menos 2 y amplitud un cuarto. Se me multiplica este un medio con el otro un medio de la recta. Y el equivalente para la convolución con el delta que aparece a frecuencia 2. Esto solamente es la magnitud. Todavía no veo la fase. ¿Ok? Eso para la respuesta de impulso del sistema. Y bueno, esto de acá es bastante sencillo. Es una triangular de ancho 2. ¿Ok? Me define la envolvente, en la cual van a aparecer mi tren de impulso. ¿Ok? Con frecuencia de muestreo un medio. Esta triangular va a tener amplitud máxima un medio también. Y me alcanzan a aparecer 3 delta. ¿Ok? Porque bueno, a frecuencia 1 multiplicado por la triangular, eso hace 0. Me queda de esa manera. Me quedan 3 deltas dentro de esta envolvente triangular. Recordar, estos deltas no tienen altura definida, sino el área. ¿Ok? Bueno, con eso también puedo sacar el gráfico de fase. En este caso, hablando de la fase de
mi entrada va a ser 0 en todo el espectro, ya que en ningún momento los deltas se me hacen negativos, ni ningún otro ángulo aparece desfasando. En cambio, para el espectro de la respuesta de impulso del sistema, tengo un desfase de pi medios para la rect, que está a frecuencias negativas, centrada en -2, y tengo un desfase de menos pi medios para la rect, que está centrada a frecuencias positivas, f igual 2, entre 1 y 4 Hz. ¿Ok? Luego, el espectro de fase es sencillito. En celeste tengo el espectro de fase de la entrada, que es 0 para todo el espectro, y en verde tengo el espectro de fase de la respuesta de impulso de mi sistema, ¿okay? Que como podemos ver es menos un medio entre 1 y 4 Hz, que es donde tenemos la red, que fue desplazada y centrada en dicha frecuencia a los 2 Hz, y entre menos 4 y menos 1 Hz tenemos un desfase de pi medios, ¿okay? Se sigue cumpliendo que el espectro en frecuencia para la respuesta de impulso de mi sistema es una función impar. ¿Ok? Bueno, ya con los coeficientes, perdón, con los espectros, entonces es posible obtener directamente, a partir de los gráficos, la salida de la multiplicación de mi entrada en el espectro en frecuencia con la respuesta de impulso del sistema. ¿Ok? Como podemos ver, la multiplicación entre estos tres deltas y el espectro en magnitud de mi sistema me va a seguir dando estos tres deltas y nada más, ¿ok? Porque no tengo nada más en mi espectro de frecuencia de la entrada que pueda pasar a través de este filtro, que es un filtro pasabajos, si lo veo de esa manera, con ancho de banda de 0 a 4. De 0 a 4 podría dejarme pasar señales de entrada. No tengo desfase tampoco en la entrada porque está pasando justo en la banda en donde el desfase es 0. ¿Ok? En cambio, si estos tres deltas hubieran aparecido acá, por ejemplo, estos deltas hubieran sido sometidos a un desfase de menos pi medios. ¿Ok? Y bueno, también habrían aparecido estos deltas de acá y estos de acá a un desfase de pi medios positivo. ¿Ok? Pero no es el caso. Me dieron simplemente tres deltas que pasan justamente por la parte de filtro que no presenta desfase. Así que es bastante simple ver que van a seguir siendo tres deltas, los cuales nuevamente aparece un par de deltas que voy a poder comprimir al momento de pasarlo al dominio del tiempo en un coseno. ¿Ok? Entonces, ya que mi salida es de esta forma, bueno, podría verlo desde la manera analítica, pescar estas dos expresiones y expresar la multiplicación, que es horripilante. Pero también lo puedo condensar viendo de manera gráfica lo que me va a dar, que van a ser tres deltas. El delta del centro va a tener amplitud un cuarto. Los dos deltas de los lados. Esto porque el filtro tenía amplitud un medio y el delta de la entrada por sí solo también tenía amplitud un medio. Ahí me sale el un cuarto. Más, bueno, aparece la amplitud que tenga la triangular acá, como la triangular en este caso tiene amplitud máxima un medio, acá tiene amplitud un cuarto, por la rect que me atenúa en un medio, ¿ok? Y si lo quiero, bueno, ese sería el pulso que aparece a la derecha y a la izquierda. Ambos van a tener la misma amplitud. Y luego esto lo voy a poder condensar en un coseno. ¿Ok? Entonces esa sería la amplitud de dicho pulso.
En el fondo esto de acá sería la salida. La puedo reescribir de esa manera. Ok, en el fondo de la triangular evaluada en un medio por estos dos pulsos que aparecen emparejados. Y el valor de la triangular en 0, que es el pulso central, que es lo que habíamos visto recién. Luego, ya que tengo pulsos aplicados a la frecuencia positiva y negativa en un medio, lo puedo condensar en un coseno que va a tener el doble de amplitud. Es decir, va a aparecer un 2 multiplicando un coseno, se me va a ir con esto un medio, que va a tener la frecuencia de dichos pulsos. ¿Ok? Esta sería la versión condensada de mi salida, que tampoco es tan intuitiva porque si uno se fija, la entrada era una señal periódica de periodo 2 de puros sinks al cuadrado. Entonces, igual es interesante ver que la salida es mucho más simplecita de escribir. Pudimos haberlo descrito, digamos, de una manera más compleja, pero a partir de la versión gráfica pudimos obtener una versión más compacta, que tiene parte continua y una parte al primer armónico a frecuencia 1 medio. Bueno, luego con esto es directo, y viendo el gráfico, que podemos sacar los coeficientes de Fourier. En este caso, si hiciera el gráfico de d sub n, tendría la frecuencia continua con amplitud de 1/4, ya menos 1 medio y 1 medio, que es el primer armónico. Perdón, aquí no sería menos medio, 1 medio. Perdón si los coeficientes lo escribí así. Este sería n igual menos 1, n igual 1. Si es que estamos graficando versus n. Ok, estos dos tienen amplitud 1/8. Ok, ahí tengo mi primer armónico y a frecuencia 0. Entonces, directamente obtengo eso ahí. Y la frecuencia fundamental, que bueno, era 1 medio. Con esto ya puedo recomponer y reescribir mi señal, pero como una serie de Fourier, en donde todos mis coeficientes son ceros, excepto a frecuencia 0, el coeficiente n igual 0, y los coeficientes de la frecuencia fundamental. ¿Okay? Es decir, la sumatoria basta con que vaya del menos 1 al 1, porque es donde mis coeficientes son distintos a 0. ¿Okay? Ese sería el problema 5.3. Bueno, con el problema 5.4 se pide lo mismo. En el fondo, para este caso tenemos la entrada y la salida. Nos piden determinar la respuesta de impulso del sistema. ¿Ok? Entonces, nuevamente tenemos una señal periódica de la entrada, tenemos una señal periódica de la salida. Y bueno, tenemos compresiones temporales. Así que va a haber que tener cuidado. Ya que en el fondo tenemos que obtener también el periodo de ambas señales periódicas respetando dicha compresión temporal. ¿Ok? Podemos reescribir x de t. Si factorizamos por un 4, nos queda de esta manera, en donde podemos ver las dos transformaciones que tiene. En el fondo es una señal que está con un periodo de 1/4. La aparición de esta sinc es cada t sub 0 igual 1/4 y fue comprimida por un factor de 4. Es decir, si esta sinc originalmente como sinc de t se hacía 0 en 1, 2, 3, 4 en múltiplos de, más bien en número entero, al ser comprimido por un factor de 4 se va a hacer 0 en menos 1/4, en menos 2/4, menos 3/4, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, entonces, esta sinc está comprimida por un factor de 4, la puedo reescribir como una convolución entre la misma sinc de 4t y la sumatoria de un tren de impulso x espaciados en t sub 0 con periodo t sub 0. Lo mismo para la salida, le hago el mismo tratamiento,
factorizo por el factor de compresión, me fijo en el periodo fundamental, que es 2, y teniendo cuidado con este signo de acá, y voy a obtener la versión escrita pero con convolución, que me va a permitir aplicar directamente la transformada, aplicar, digamos, las propiedades de la transformada de Fourier. Bueno, si aplico la transformada en x de t, la transformada de una sinc era una rect, y la transformada del tren de impulso era otro tren de impulso ponderado por la frecuencia fundamental, que en este caso es 1 partido un cuarto. Ahí me sale el cuadro, que va a ser igual a f sub 0. Para este caso t sub 0 era un cuarto. Y espaciados la frecuencia fundamental, y ponderados por la frecuencia fundamental. Y esta sería la transformada de la entrada, y lo mismo para la transformada de la salida. Tengo una sinc, esta se me transforma en una rect en el dominio de la frecuencia, y lo mismo, el tren de impulsos se transforma en otro tren de impulsos ponderado por la frecuencia fundamental, digispaciados en múltiplos de la frecuencia fundamental, que para este caso la frecuencia fundamental es un medio. ¿Ok? Bueno, nuevamente el tratamiento siempre es mucho más fácil verlo de manera gráfica para estas expresiones con sumatoria. Estas son dos expresiones que están muestreadas al estar multiplicadas por trenes de impulso. Es mucho más fácil llegar y graficar. En el fondo esto es una rect de ancho un cuarto muestreado en múltiplos de 4 Hz. Y esto es una rect de ancho un medio ¿ok? Muestreado en múltiplos de 0,5 Hz. ¿Ok? Y bueno, multiplicado por menos 1. ¿Ok? Luego, si grafico eso, tengo eso ahí. Y perdón, aquí aprovecho de corregir inmediatamente, dado que esta rect, bueno, primero la rect, que sí está bien dibujada, es la que tiene ancho 4, que pertenece al espectro en frecuencia de la entrada, y está multiplicada por un tren de impulso con periodo 4 Hz, es decir, aparece en cada 4 Hz, y el único que va a quedar dentro de la rect va a ser el término central, el pulso central. Los que están más allá de 2 Hz, al multiplicarse por esta rect, se hacen 0. ¿Okay? Entonces el único que queda es el que está a frecuencia central. Esta rect está mal dibujada porque en el fondo esta es una rect con ancho un medio. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, bueno, aquí había intentado dibujar, pero está malo porque en el fondo esta es una rect con ancho 2, y en verdad esta rect tiene ancho un medio. Esto es lo mismo que rect de f partido un medio. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Si tiene ancho un medio, en realidad esa rect no va a ir entre menos 1 y 1. Eso es fácil de verlo. No voy a borrarlo. Voy a pausar y lo arreglo. Bueno, ahora sí corregí el dibujo. Y bueno, esta rect entonces tenía ancho un medio, es decir, en realidad va entre 0,25 y 0,25. Esta sería la rect que aparece. ¿Sí? ¿Ok? Y bueno, ya que los pulsos aparecen cada 0,5, que son los que están dibujados acá, el único que pasa entonces es el que está a frecuencia 0. El único que está dentro de esta rect, que esta rect deja pasar en el fondo. ¿Qué quiere decir? Bueno, si la entrada es mi pulso celeste positivo y mi salida es mi pulso celeste negativo, es decir, mi sistema lo único que está haciendo es cambiarle la fase.
en menos pi, pero lo está volviendo a un valor negativo. ¿Ok? Es decir, basta con que mi sistema puede ser una rect de cualquier ancho. ¿Ok? Puede ser una rect, pero tiene que ser una rect negativa de amplitud 1, no me tiene que deformar la señal de entrada. Y el ancho, es decir, tau medios y menos tau medios, puede tomar cualquier valor mayor a 1. Es decir, tau podría ser incluso infinito. Podría ser, bueno, si tau es un valor finito, digamos, tau pertenece a un valor real, sería un pasabajos. ¿Ok? Mi rec llegaría hasta cierto valor que me deje pasar el pulso. Pero si tiende a infinito, en ese caso sería un pasatodo. ¿Ok? Para el caso en que tau tiende a infinito. Y eso sería. La única gracia de este filtro es que no me modifica la amplitud, sino que me desfasa en menos pi. Y eso es todo. Ese sería el problema. Oh, ahí estoy echando a perder el dibujo. El problema 5.4. Ahí voy a arreglar el dibujo cuando lo suba. Bueno, recordar que cualquier duda o consulta me la pueden hacer llegar al correo o en la próxima ayudantía o cuando se vea en este video. Cualquier duda de los problemas me la pueden hacer llegar.